No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es... Buenas noches, ¿cómo les va? Noche de jueves, y como cada jueves, en Radio de Todos, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, hacemos historias de vida con el querido Ricardo Fernández Totti. Hola Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, muy bien, muy contento, muy acalorado, porque hoy ha sido un día tórrido, bravísimo. Muy tórrido. Sí, hoy bravísimo. La verdad que sí. Pero siempre uno agradecido a la vida, de poder estar haciendo... Honrando la vida, ¿no? Como bien dice nuestra canción, ¿no? Honrando la vida. Bien. Entonces, ¿qué más puede pedir uno, no? Poder hacer cosas entre amigos. Sí, señor. Pasar momentos gratos entre amigos. Lo que nos gusta, que es esto de hacer radio, ¿no? Y bueno, no es poca cosa eso, no es poca cosa. Déjame, Ricardo, que lo vamos a saludar a nuestro comandante acá del equipo técnico, así que hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por estar siempre ahí. Así que, bueno, estamos en la preproducción, estábamos charlando con Ricardo, que estamos en las vísperas del Mundial, ¿no? Ricardo, falta muy poquito, ¿no? Exactamente. Para el año que viene se va a estar jugando el próximo Mundial. Exactamente. Y bueno, se nos ocurrió por qué no hacer un poco de historia sobre los mundiales. Sí. Afortunadamente nosotros, por una cuestión de edad, hemos vivido unos cuantos, ¿no? Sí. Hemos vivido unos cuantos, ¿no? De los cuales tenemos mucha memoria. Así que, si te parece, arrancamos con ese tema, Ricardo. ¿Qué te parece? Sí, muy bueno eso. Es un tema más que interesante para charlar con la audiencia, que seguramente muchos de los que nos escuchan nos pueden aportar datos, como siempre. Exacto. Porque cada mundial tiene su particularidad y tiene su dato de color, ¿no? Y su condimento. Exactamente, esa es la palabra. Su condimento. Yo estaba mirando, ¿no es cierto? Porque uno recuerda siempre, si uno habla de tal mundial, ¿y qué nos viene a la memoria? La música. Totalmente. La música. Sí. Entonces, qué lindo recordar, ¿no es cierto?, los distintos temas. Por ejemplo, a cada uno, yo creo que yo estaba mirando, ¿no es cierto?, acá hay un ranking, indudablemente, de las canciones que se han utilizado en cada mundial, en el que yo disiento en algunos. Sí. Yo disiento en algunos. Pero hay una que creo que es en la que coincidimos todos, ¿no? Me parece. Hay una coincidencia. A ver si estás de acuerdo, ¿no? A ver, estás de acuerdo. a ver. Que fue esa canción maravillosa del Mundial Italia 90, ¿no? Exactamente. Ahí va. Exactamente. Ahí Alejandro la tiene en punta, así que... Ahí está. Maravilloso. Si no te eriza la piel con esto... No. Yo creo que a uno emociona, a uno se le eriza la piel. Emociona. Forse non sarà una canzone a cambiare
le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura di più. Qué mejor manera de empezar. Qué lindo. A hablar de los mundiales que con esta canción. Exacto. Qué maravilla. Todos tenemos, yo creo que acá es algo real, ¿no? Todos tenemos algo en la sangre, cercano, lejano, lo que sea, pero por la sangre siempre nos pasa algo italiano. Nos corre algo de Italia, ¿no? Sí, bueno, sí, yo, sí. mi apellido Sí, es sí. absolutamente italiano, ¿no? Sí. Así que, bueno, y vos ni que deber ni que hablar. Ni que hablar. Ni que hablar. Bueno, pero, no obstante, pensar, nosotros compartimos esta misma idea, digo, de la canción que es la que a nosotros particularmente nos gusta, pero hay un ranking definitivo, que indica otra cosa, y pone en el primer puesto a Waka Waka por Shakira. Lo hablábamos hace un momento con Alejandro. Porque tiene por una cuestión de reproducción, es la más reconocida, Claro. Y la más asociada a un mundial. Por lo alegre, por esa influencia africana. Entonces, bueno, parecería como que es la primera. Por eso es, a ver, acá las estadísticas son por los álbumes más vendidos. Sí. La mayor cantidad de reproducciones, ¿no? Exacto. Exactamente. Lo que pasa, Ricardo, que en el momento que se produjo el Mundial de Italia 90, las redes no eran lo que son hoy, ¿no? Por supuesto. Me acuerdo que recién en aquel momento estaban apareciendo lo que se dio en llamar las autopistas informáticas, que después se convirtió en lo que hoy nosotros llamamos Internet, ¿no? Claro. No teníamos ni Instagram, ni YouTube, ni Telegram, ni TikTok, Facebook y todas estas redes que tenemos hoy que permiten que las cantidades de reproducciones sean absolutamente, vamos a hablar, multimillonarias. No en dinero, sino en cantidad, multimillonaria, ¿no? Entonces, a lo mejor un tema de este tema de Waka Waka que se reprodujo no sé la cantidad de millones de veces, y bueno, estadísticamente es el tema más escuchado, pero lo que no quiere decir que sea el tema, a nuestro modo de entender, a nuestro, y es una opinión muy particular. Creo que el más no tiene rivales. No tiene rivales. Entonces el segundo sería La Copa de la Vida, de Francia 1998, por Ricky Martin. Exactamente. Pero bueno, después ya Sudáfrica 2010, pero no sé si no sé, la verdad, Brasil
Brasil. Con todo lo que tiene la música brasilera, ¿no? La bossa nova y todo eso. Pero dejar de lado a la canción del Mundial Italia 90. No. Me parece que el que armó esta estadística me parece que le pifió un poco, ¿no? Claro, qué sé yo, va en gusto, ¿no? Pero estamos. Bueno, y hagamos vamos para atrás entonces. Los mundiales empiezan en el año 1930. El primer mundial se juega en el Uruguay, exactamente. Ya supongo que en ese momento existía el Estadio Centenario, Estadio Centenario de Montevideo, ¿no? Se hizo por el centenario de la independencia de Uruguay. Ahí está. Ya existía el Centenario. Un par de años antes. Exactamente. Acá está contando Alejandro muy bien, que es un memorioso de todo lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Y fue ganado precisamente por el propio Uruguay, ¿no? Si mal no me acuerdo, la final creo que fue con Argentina. Claro, ahí está. Fue la primera final que llegó, la primera final de los mundiales. Mirá si hay historia para contar, ¿no? La primera final de los mundiales fue Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina. Y la ganó Uruguay, ¿no es cierto?, en aquel momento. Sí. Luego, en el año 34, se juega en Italia. La primera vez que se juega un mundial en Italia. En el 38 se juega en Francia, exactamente. Y los mundiales se suspendieron entre el 42 y el 46, por motivos obvios, por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No hubo evento mundial de fútbol, ¿no es cierto? Se suspendió todo, las carreras de automovilismo, todo. Se suspendió todo el deporte, digamos, a nivel mundial por la contienda que se dio en Europa, ¿no? Juegos Olímpicos también, claro, por supuesto, Juegos Olímpicos también. Y retoma en el año 50, ¿sí? Aquel famoso Mundial de Brasil, que Brasil preparó toda esa carnestolenda que tienen los brasileños. Aquellos que en algún momento pudimos visitar Brasil, sabemos que todo es grande, para ellos todo es grande, porque son tantos que, bueno, todo es muy grande, todo es enorme. Preparar ese maravilloso estadio Maracaná, que fabuloso, que yo tuve oportunidad de conocer el Maracaná viejo, y voy a contar un dato que me llamó la atención, que era que atrás del arco, según uno entraba desde la avenida Maracaná y se ubicaba en la tribuna, yo fui a ver Flamengo-Botafogo, me acuerdo, en una oportunidad, yo fui varias veces a Río de Janeiro, y fui a ver Flamengo-Botafogo, y me acuerdo que atrás del arco, según se entraba y se posicionaba uno en la tribuna, atrás del arco, ¿se acuerdan las tortugas de Entel, de teléfono público de Entel? Sí. Atrás del arco había una tortuga de esas como estas de Entel, ¿te acuerdas que eran color verde, naranja, que estaban en el centro, microcentro? También había algunas acá en la capital, ¿no? Y me llamó la atención eso. Bueno, después pude ir al nuevo, y el nuevo ya, que según decían los brasileros, en el 50 habían metido 200.000 personas. Eso nunca nadie lo pudo comprobar, eso, ¿no? Está bien, estaba todo el mundo de pie, no había gente sentada ni nada, pero dicen que metieron 200.000 personas. Y fue aquel gesto impresionante de Obdulio Varela, el jugador uruguayo, que fue a buscar la pelota al fondo del arco y se la llevó bajo el brazo y la plantó en el medio de la cancha y dijo, bueno, hasta acá llegaron, ¿no? Y le dieron vuelta al partido y se lo terminaron ganando, ¿no? Esto me trae un poco al mundial, aquel mundial de los pelotazos de Italia, cuando Argentina cuando Brasil lo peloteó a Argentina, y aquel pase de Maradona a Canija le dice, Diego, estoy parado acá, lo mira, le da el pase, le hace el gol, que Bilardo le dice, no les dice nada en el vestuario, cuando van a los 45 minutos, dice, y todos se quedaron, lo cuenta Ruggeri, lo contaba Maradona, lo contaba Canigia, o Articochea en aquel momento, ¿no? Y dice que todos se quedaron sorprendidos porque Bilardo no dijo una palabra. Y antes de salir al campo le dice, che, traten de no dársela al contrario, ¿no? A los de amarillo, traten de no dársela a los de amarillo. pero
tendría que haber hecho no menos de 6-7 goles de Brasil en ese partido, porque pegaba por todos lados, la pelota, tiros por todos lados había, y esa creación maravillosa que hizo ese pase de Maradona que le permitió a Canigia que se ganara 1-0, y bueno, los brasileños creo que nos recuerdan hasta el día de hoy. Ahí nace Brasil, decime que se siente, ¿no? ¿No es cierto? Ahí nació eso, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar con la historia. En el 54, bueno, dijimos que en el 50 en Brasil gana de nuevo Uruguay, el segundo mundial. Después vamos a repasar quiénes fueron los campeones, ¿no? En el 54 se juega el mundial en Suiza, claro. En el 58 en Suecia ahí aparece Pelé con apenas 18 años, ¿no? Pelé, qué maravilloso. Que el Coco Basile decía que a Pelé no había que hacerlo enojar. Basile decía a Pelé, no hay que hacerlo enojar, porque cuando lo hiciste enojar, él decía al negro, chao, te vacunaba. Te manejaba las dos piernas, saltaba, hacía lo que él quería. Era increíble. Impresionante. Increíble. Impresionante. A ver, uno no es que quiera desmerecer a nuestro gran 10, pero Pelé tenía una condición muy especial. Si bien Maradona era espectacular en todos sus movimientos, Pelé era más elegante. ¿Por qué? Por su altura, claro. Por su físico. Claro. Sí, sí. Ambidiestro. Ambidiestro, ¿no? Manejaba las dos piernas. Estamos hablando de eso. Después no podemos hablar de los movimientos, porque eran los movimientos de Diego eran perfectos. Era un bailarín. Aparte, sí, era algo. Y Ricardo, cómo acariciaba la pelota. La pelota la acariciaba a Maradona. ¿Ustedes vieron? Una cosa, ¿no? ¿Ustedes vieron hacer jueguito? No, con los cordones desatados. Desatados, sí. Y no se los enredaba. Una cosa de locos. Sí. Bueno, era fuera de serie, ¿no? Total, absoluto. Algo increíble. Bueno, pero eso es lo que yo quería comentar, el tema de Pelé, ¿no es cierto? Bueno. Pelé tenía una estampa, independientemente de sus habilidades como futbolista, era todo, porque Pelé estaba tallado. Sí, era un jugador extraordinario. Tenía un cuerpo, unas piernas. Sí. Una potencia. Estaba tallado, sí. Era impresionante. A ver, que se entienda lo que voy a decir. Sí. Él brillaba en todos sus aspectos. Siempre. Él brillaba en lo futbolístico y brillaba en su piel. No, impresionante. Era una cosa. Era increíble. Era verlo y decir, epa. Y fíjate un detalle, Ricardo, nunca salió de Brasil, excepto para ir a jugar al Cosmos en el final, aquel equipo maravilloso que se armó a finales de los 70, donde fueron a jugar jugadores españoles, italianos, el propio Pelé, al Cosmos. Sí. Y después jugó siempre en el Santos, que era el Santos de Pelé. El Santos de Pelé. ¿Te acuerdas que se decía el Santos de Pelé? Se lo llamaba así, ¿no? Un caso similar al de Ricardo Bochini, que nunca salió de... Claro. Bueno, hubo Houseman, que nunca salió tampoco de... Bueno, después Houseman terminó en River, ¿no? Si mal no recuerdo, claro. Pero son jugadores que nunca salieron de su país. Pelé, bueno, se fue al Cosmos. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de esta historia. En el 62 se juega Chile. Chile organizó el Mundial, que de nuevo lo vuelve a ganar Brasil. ¿Sí? Sí. Ahí está. En el 66 Inglaterra, que son los creadores del fútbol, y es el único mundial que pudieron ganar. Aquella famosa
de Ratín, ¿no? Cuando se le sentó en la alfombra de la reina, ¿no? Sí, una argentinada de esa, ¿viste? Bien argentina, ¿no? De Antonio Ubaldo Ratín, ¿no? Y en el 70 llega México. México fue una maravilla, ese Brasil del 70 era una máquina infernal, imparable. Yo me acuerdo, porque ya empezaban las transmisiones en directo por televisión, ¿no? Y me acuerdo que había un jugador que era Jairzinho, que hacía goles y se iba a un rincón a rezar. Él se iba a un rincón a rezar, el tipo hacía goles y se iba eso me quedó grabado en la cabeza de lo que significa para un jugador la religión y bueno, una cosa tan importante como es para los brasileros el tema religioso, ¿no? ¿Con quién? Con Pelé, con Tostão, con Rivelino, con el arquero, no me acuerdo si era Leao, no sé ahora. Rivelino, jugador extraordinario. Tostão, Rivelino, Jairzinho, Pelé en su mejor momento. Que yo no soy futbolero, pero me acuerdo que a mí me decían, vos tenés que mirar, cuando mirás los videos del Mundial 70 de Brasil, que la final fue con Italia, claro, que le ganan 4-0, 4-2, ahí está, mira Alejandro con su memoria. Ver cómo avanzaba esa línea de 5, cómo avanzaba y cómo retrocedía, que comandaba esa línea de 5 era Pelé, ¿no es cierto? Y así que bueno, ahí estamos, estamos en el Mundial 70 en México, que fue el primero que organizó México. Se quedó con la Copa Brasil. Se quedó, claro, con la Jules Rimet. Claro, ahora está jugando ahora se jugó la FIFA. Claro. La Copa FIFA. Se la podía quedar Italia también. Claro. Y se la podía quedar Uruguay en Uruguay también. Semifinales. Claro, ahí está, mirá. Porque tenían 2 mundiales cada uno. 2 mundiales cada uno, exactamente. Y se la quedó la Jules Rimet, se la quedó. Que el presidente de la FIFA en aquel momento era João Belange, el brasileño. Era João Belange. Sí, era João Belange. Y si no me está fallando la memoria, creo que era João Belange. Y bueno, estábamos en el Mundial México 70, en el 74 llega Alemania, ¿sí? Que Alemania sale campeón en ese Mundial que organiza, con un Beckenbauer, no sé si se acuerdan, que jugó la final con el brazo quebrado, que era el capitán del equipo, y jugó con el brazo, me acuerdo, con el brazo así, y no permitió al técnico que, mirá qué pedazo de jugador, ¿no? Beckenbauer, y que después salió campeón con Alemania como técnico, y jugó con el brazo vendado, pegado al cuerpo, y así se bancó todo el partido el tipo, ¿no? Y terminaron ganando, ¿no? Contra Holanda, contra la Holanda de Cruyff, ¿sí? Ya estaba Cruyff en ese momento. Y en el 78 llega nuestro mundial. Adelante. Tengo una anécdota. No sé si primero Ale quiere poner el tema del mundial 78. A ver. Qué entusiasmante. Qué lindo que es este tema, cómo me gusta. Me apasiona. Ahí está. Qué chiquitos que éramos, Ricardo, qué chiquitos que éramos. No sé si está saliendo al aire.
tengo... Esto Dale. me trae tantos recuerdos, tantos recuerdos. Éramos tan chiquitos, tan chiquitos. Sí, yo tuve una experiencia no muy grata, pero digo, qué cosa, ¿no? Yo trabajaba en ese momento con Horacio Rodríguez Larreta, con él, el papá, ¿no? El papá, no el Padre. exacto, Claro. con padre. Sí. No con el compadre, sino con el padre. Sino con el padre De Horacio Rodríguez Larreta, hijo. Claro. Ahí está. Y recuerdo que en uno de esos actos bondadosos que solía tener con la gente que quería, por eso digo eso porque siempre demostraba él cuando él Claro. quería a alguien, Sí. lo demostraba con ciertos. Entonces me regaló las entradas para ver los partidos de Argentina. Entonces fuimos con un amigo en un Citroën 2CB. 2CB, el que abre para adelante la puerta. La puerta suicida. La puerta suicida. Claro. Bueno, Más conocido como la moto con paraguas. exactamente. Entonces llevamos una bandera argentina. Con todo respeto al Citroën, que fue un autazo, ¿no? Sí, Fue una maravilla. llevábamos una bandera que agarrada desde el paragolpes delantero, Sí, señor. pasaba por la puerta delantera derecha, la habíamos atado en el espejito y en el paragolpes El trasero. Ah. Y así íbamos. Llegamos a Avellaneda y en Avellaneda había un puesto muy grande sobre la estación de fruta. Ajá. Entonces nos bajamos a comprar fruta porque dijimos, está bueno no comer nada. Claro. Entonces vamos a comer fruta. Bueno, listo, y así fue. Volvimos a desatar todo. Subimos al puente Pueyrredón. En el momento que estamos girando hacia la izquierda, yo llevaba el brazo afuera porque iba sosteniendo la bandera, aparte muy eufórico. Y claro. Sí, porque claro. era un momento de alegría. ¿Recordás qué partido iban a ver, Ricardo? No me acuerdo. No te acordás ahora. Está bien, no importa. Era un momento de alegría, era un momento de felicidad. Sí. Momento de que- Argentina muy que- particular, ¿no? Sí. Muy particular, ¿no? Muy particular. Entonces, yo iba con el brazo así afuera, Claro. sosteniendo, como tenía la ventanita hacia arriba. Rebatible. Claro, Se daba vuelta rebatible. y se metía en Entonces un... yo qué hacía, colgaba el brazo así, porque me cansaba Claro. de tener. Entonces yo lo colgaba. En eso que está girando, se rompe el extremo de dirección del auto. Arriba del puente de Pueyrredón. Arriba del puente Pueyrredón. Con tanta mala suerte que esto fue el lado derecho. En consecuencia, el auto se va hacia la derecha y pega contra el guardarraíl. Sí. Con tanta mala suerte que yo tenía el brazo abajo. Me aplasta el brazo contra el guardarraíl. Buah. Bueno. Yo recuerdo que yo estaba en un grito y esto yo siempre lo voy a decir, hay gente que es muy buena, pero tremendamente buena, y que no se asusta y que son solidarios Y reacciona. ante la Claro. desgracia de otro. Claro. Bueno, venía
un Fiat 128, y no me olvido más. El muchacho venía con 3 chicas arriba del auto, las bajó en el medio del puente Pueyrredón y les dijo, bueno, quédense acá. Me subieron al Fiat y me querían llevar a toda costa. No, vamos, que te llevamos ya. Bueno, al hospital. Ahí tenías el Fiorito abajo. Al hospital. Muy cerquita, ¿no? Muy cerca. El hospital Entonces, Fiorito. Claro. en eso, En Belgrano. hasta que se hizo el momento, llega una ambulancia. Entonces me cambian, me sacan del autito Te pasan a la ambulancia. y me pasan a la ambulancia. Y ahí comienzan a pasearme. De un hospital a otro. Mirá vos, lo que había empezado como una fiesta Bueno, termina... lo primero que había era casa cuna. Claro, en la Montes de Oca. Era casa En cuna. Montes de Oca, claro. Entonces fue lo primero que hicieron, fue Montes de Oca hay casero. llevarme ahí. Me dijeron, acá no podemos hacer nada nosotros. Acá nada. De ahí me llevan al Fernández. Allá, a Cerviño. Al Fernández. Oh. Y del Fernández fui a parar al Hospital Piñero. Parmenio Piñero, acá en Varela y Exactamente. en Flores. En Flores. En Flores. En Flores. Parmenio Piñero. En Señor. Flores. No me olvido más. ¿Qué va? El médico llego y me pregunta, me dice, ¿cuánto hace que comiste? ¿Y qué comiste? No, comí, pero muy temprano. Nada. Y creo que debo haber comido una manzana, que era... Sí, porque era lo que habían previsto, Era lo que comer habíamos- poco, claro, frugal para claro. Creo que comí una manzana o algo. Bueno, no me acuerdo nada más. Después ya todo fue Sí, toda sí, una entraste historia. en la... Fue fue toda una historia. Y me acuerdo que cuando me desperté estaba, Dios la tenga en la gloria, mi pobre vieja. La tenía al lado mío. Y le pregunté, lo primero que le pregunté fue por este muchacho del 128. Claro. Nadie sabía nada. Nunca más supiste. Nunca supe Mirá vos. nada más de ese Mirá. muchacho. Y créanme, que siempre me voy a acordar de él. Sí, por supuesto. Y siempre lo voy a llevar en mis oraciones. Por supuesto. Por supuesto. Porque Son esas esta- almas que uno no sabe de dónde aparecen, sabe. quién las manda, por qué llegan en el momento que uno las yo necesita. totalmente aturdido de Claro. lo único que vi, que fue que yo entre mí decía, pero ¿y qué van a hacer las chicas ahora que las dejan acá tiradas en el... Claro. Vos no te hagas problema. Vos no te hagas problema, vamos. Y me cargaron. Y después, bueno, toda esa movida y qué sé yo. Qué bárbaro, mirá qué Co- historia tenés, Ricardo. Como tenía bueno, tenía una fractura expuesta, entonces todos me decían, no toques nada por el tema del hueso, que yo no toques nada. Entonces, Uy, uy, uy. bueno, este muchacho, no sé, un temperamento, una... No, qué reacción tuvo, ¿no? Inmediata y quieren que les diga algo, pasaron tantos años y yo lo que voy a recordar siempre fue cuando me subieron a la ambulancia, me palmeó acá el cuello y me dijo tranquilo que está todo bien. Y no lo volvió a ver. Nunca más lo volviste a ver. Nunca más. Fue mi ángel de la guarda. Historias de vida, ¿eh? Ojo, ¿eh? Fue mi ángel estamos de la con guarda. historias de vida. ¿Seguimos? Vos sabés que yo tengo una anécdota. Yo de le ese. quería contar eso porque Yo- yo siempre lo cuento, siempre. Por supuesto. Yo es un tema que he pasado muchas cosas, pero yo cuando tengo que agradecer
agradezco y siempre digo, ¿no? Siempre le pido a Dios y le doy gracias y que tenga presente a toda esa gente que hace algo por los demás. Desinteresadamente, solidariamente. La gente solidaria, Sí, la sí. gente Totalmente. que tanto, pero que tanta falta hace. Oh, Necesitamos ser más solidarios. Ser solidarios condescendientes, ¿no? para con el otro. Solidarizarse con el Porque con el- creo que todos necesitamos de eso. Exactamente. Necesitamos de una palabra. Siempre. No hace falta que agarre una pala. Esa palmada que te dieron a vos en el Sí. cuello y que te dijeron está todo bien y que para tranquilizarte, aunque no estaba nada bien, pero bueno, te ayudó a que vos pudieras sobrellevar ese momento, ¿no? Sí, sí. Historia de vida, Bueno. Ricardito. No quiero. Ya está. Ya Vamos a quería seguir. contar Yo eso. también tengo una anécdota, pero la voy Ya a está. contar otro día, la anécdota que me pasó. El día que comenzó el Mundial, yo estaba haciendo servicio militar. Pero no es el momento para contarla. Era un momento muy complejo, ¿no? Le hablamos a la gente, a los chicos, a la gente joven que nos está escuchando de la Argentina, Sí, un momento bravo. Que Tremendo. Esta canción inspiraba mucha alegría, mucha conexión con el deporte y todo, pero el momento de la Argentina era un momento bastante oscuro, ¿no? Bastante difícil. Después del Mundial del 78, que lo gana Argentina, termina ganándole 3-2 a Holanda, que en aquel momento se la llamaba la naranja mecánica. La naranja mecánica. La naranja mecánica, No. y que tenía como jugador superestrella, mega estrella, a Johan Cruyff, ¿no? Johan Cruyff. Que precisamente creo que no está en la lista de los mejores jugadores. Viste que siempre se nombra a Alfredo Di Stéfano, Sí. se nombra a Pelé, algunos nombran a Eusebio, Sí. y después también Diego, Messi, y creo que ese impasse entre Pelé y Maradona lo hablábamos ayer, ¿no es cierto? Cuando estábamos preparando el programa, ese impasse lo debería haber, esa ficha debería ser Johan Cruyff, ¿no? Que fue un jugador extraordinario, ¿no? Sí. Y a mí también me asombra que no se lo nombre como uno de los mejores 5, 6, Maradona, Messi, no se lo nombre a Ronaldinho, ¿no? Que me parece que fue... Bueno, yo estuve mirando una de las estadísticas. Que fue campeón del mundo, Sí, sí. fue campeón del mundo con Sí. Brasil en 2002. Yo estuve mirando una de las estadísticas y entre las estadísticas Ronaldinho está número 20. Yo no puedo entender No lo eso. puedo entender. No lo puedo entender. No, No puedo entender. yo, créanme que hay cosas en las estadísticas que Y no las entiendo. No sé cómo las manejan el tema estadística. Porque la verdad, en la estadística, ponerlo número 20 a un jugador a un jugador distinto, Claro. absolutamente distinto a todo lo que se vio en el fútbol, creo que desde que existe el fútbol, ¿no? Una cosa, un tipo distinto. Pero ¿sabes por qué lo traje a colación? Porque ese jugador que ha ganado todos los torneos que se juegan en el mundo, desde la Copa del Mundo, la Copa FIFA, desde el Mundial hasta la Copa América, las Copas UEFA, las Champions, ha ganado todas las Copas de Brasil, Libertadores también. la Copa Libertadores. Es el único jugador que ha ganado todo, y vos me decís que en la estadística está número 20, Y no se lo considera como uno de los 5 o 6 mejores jugadores de la historia Sí, del sí. fútbol, ¿no? Julián Álvarez no ganó todo. Tengo mi duda, no lo sé. ¿Vos decís que sí? Ganó Libertadores, Campeonato del Mundo, Listo. UEFA, Campeonato de Clubes. Ahí está. Ganó un poco. No sé, Bueno, no sé. a lo mejor yo me quedé un poco en la historia con respecto al tema. Muy de acá. Claro, es muy acá, Julián, ¿no?
jugador extraordinario, ¿no? Ni que hablar, ¿no? Y tiene suerte. Pero el caso Ronaldinho, la verdad que Sí. el propio Messi, Sí, cuando hace le piden decirnos los 5 mejores jugadores, no se nombra a él, dice, creo que el segundo dice, puedo ser yo, y el primero Ronaldinho, dice. Entonces, viste, bueno. Pero bueno, salgamos de esto, ¿no? Que lo traje yo como discusión y no tenía sentido. Después del Mundial de Argentina se juega, en el 82 se juega España, ¿sí? Que sale campeón Italia. Qué cosa, ¿no? Que en España salga campeón Italia, ¿no? Esa cosa que nunca se van a poder entender muy bien, ¿no? En el 86 vuelve a armar el Mundial México y bueno, ni que hablar, ¿no? Era una máquina arrolladora impresionante, ¿no? Argentina en ese Mundial, con esos 2 goles maravillosos de Diego Armando Maradona a Inglaterra, ¿no? Aquel de la mano de Dios, y después ese gol fantástico, el de barrilete cósmico, que impresionante, ¿no? Una cosa irrepetible, ¿no? Y el partido con Bélgica. El partido con Bélgica. El mejor partido de Diego para mí. Sí. Todo bien. Se jugó todo, se jugó todo. Fue un mundial redondito, que Argentina ganó sin ningún lugar a dudas. Lo ganó Argentina como se sabe que lo ganó, ¿no? En el 90 llega el Mundial de Italia, que era la canción que estábamos recordando hace un rato. ¡Qué música! ¡Qué maravilla! ¡Qué música! ¡Qué maravilla! Y otra vez con Argentina en la final, ¿no? Bien. Que con ese partido que estábamos mencionando recién, Brasil-Argentina o Argentina-Brasil, que con ese pase mágico de Maradona a Canigia y puede hacer el gol con el que le permite llegar yo no me acuerdo en qué octavos de final, ahí está, y Alejandro está apuntando. Y también Argentina dominó el fútbol mundial del 78 al 90, ¿no? Se puede decir, porque gana 2 mundiales, llega a una final, es decir, llega a 3 finales y después gana 2 Copas América, ¿no? ¿No es cierto? Con la etapa Basile. Sí, 91, 93. Claro, entonces podemos decir que dominó del 78 Hasta el 94. hasta el 94, ahí está, perfectamente. Que ese mundial del 94 se escapó porque se metió la política y un montón de cosas que no viene al caso que las traigamos ahora acá a la mesa, ¿no? En el 94 se hace el Mundial de Estados Unidos, en el 98 Francia, y Francia sale campeón en su propio país. En el 2002, el que recordábamos recién, que sale campeón Brasil en Corea del Sur, que se juega la primera vez que un mundial se comparte, ¿no? Que se hace en Corea del Sur y en Japón. El 2006 en Alemania. El 2010 se juega en Sudáfrica, ¿sí? El 2014 el segundo mundial que organiza Brasil, ¿sí? Ahí fue donde se pone en valor y se actualiza el Estadio Maracaná, ¿no? Eso en el 2014. En 2018 se juega en Rusia y en 2022 llega el Mundial de Qatar, ¿no? Donde Argentina consigue su tercera Copa del Mundo, ¿no? 5 países fueron sede en más de una ocasión. Sí. Fíjate vos que Italia, que lo organizó en el año 34 y en el año 90, como decíamos antes, Francia, que lo organizó en el 38 y en el 98, Brasil, que lo organiza en el 50, con aquel famoso maracanazo, y en el 2014, Alemania en el 74 y en el 2006, México en el 70 y en el 86, en el estadio, la final se hizo en el Estadio Azteca, que la jugaron Argentina y Alemania. Ahí está. En el 2026, Estados Unidos va a ser otro país que va a ser considerado como uno de los que lo organizó 2 veces. El primero lo hizo en el año 94, aquella famosa que según todos los especialistas y los periodistas deportivos y todo decían que ese mundial tendría que haberlo ganado, es contrafáctico, ¿no?
pero dicen que tenían que haberlo ganado Argentina, ¿no es cierto? Y México, que será el único país que lo organizó 3 veces, porque se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá, ahí está. Entonces México va a ser el único país hasta el momento que organizó el Mundial en tres ocasiones. Te dejo la palabra, Ricardo. Nosotros recién estábamos hablando de Cruyff, Johan Cruyff. Y viendo un poco la historia. Esperá, déjame nombrar a los hermanos Van de Kerkhoff. Ajá. Los 2 holandeses. Sí. Jugaban los Van de Kerkhoff, que jugaban con Cruyff, pero bueno, Cruyff no vino a la Argentina. Bueno, hay distintas versiones de por qué no vino. Ahí está. Ahí te doy la palabra. Sí. Bueno, precisamente. Bien. Él no jugó el Mundial del 78 porque en el 77 fueron víctimas de un intento de secuestro en Barcelona. Entonces había mucho temor de que le pudiera pasar algo. Por eso es que no jugó en ese Mundial. Pero fíjate, ¿no? Qué cosas, ¿no? Sí. Cómo mezclan la política con el deporte. Es complejo. La política está siempre metida en todos lados, ¿no? Siempre metida en todos lados la política. Pero bueno, a Cruyff no se lo pudo ver jugar en campo argentino en una... que me parece que... Pero creo que los argentinos supimos reconocer, a pesar de no haberlo visto en nuestro país, la grandeza, pero sí, ¿no? Hemos sabido reconocer toda su capacidad jugador extraordinario como futbolista, ¿no? Que si mal no recuerdo, él sale del Ajax de Holanda y después termina en el Barcelona, ¿no? Que es la primera, si mal no recuerdo, es la primera, digamos, gran etapa del Barcelona, ¿no? Con Cruyff. Claro. Después con Cruyff como técnico, ¿no? Como técnico. Y después, ya empiezan a aparecer figuras como recién decíamos, como Ronaldinho, Messi, con Frank Rijkaard como técnico del Barcelona, ¿no? En aquel Barcelona que jugaba Puyol, que jugaba Iniesta. Muchos holandeses siempre, ¿no? Van Gaal también. Van Gaal, sí. Van Gaal no creo que tenga buenos recuerdos de ¿no? Pero dirigió mucho, sí. Así que, entonces estábamos recordando un poco la historia de los mundiales, ¿no? Y vamos a decir quiénes fueron los campeones. A ver, cómo está la memoria nuestra. En el 30, el campeón fue Uruguay, ¿no? En aquella final en el primer mundial con Argentina. Que vos sabés que, mira, Ricardo, creo, ya no está más acá el hombre, ¿no? A la vuelta de casa, en Valentín Alsina y Rivadavia, había una ferretería, donde ahora hay una agencia de turismo. No voy a dar los nombres porque no nos pagan nada, no pagan publicidad. Pero vos sabés que estaba, había un señor, el ferretero, que se llamaba Gripa. Y yo no sé si Gripa no fue el arquero en aquel mundial en Argentina en el 30. No lo sé, lo voy a investigar. No lo sé, porque creo que alguna vez me llegó la noticia o me llegó la novedad de que Gripa había sido el arquero de la selección en aquel momento. Era un hombre muy alto, o sea, tenía... Mirá vos. Y después sí, ahí en Valentín Alsina. Así que en el 34, y en el mundial de Italia, en el mundial, de Uruguay, del 30, jugaron 3 equipos. 3 equipos fueron los que jugaron. En el 34 se juega Italia. En el 34 sale campeón Italia, ¿sí? En el 38 vuelve a ganar Italia. Se suspende por lo que dijimos antes de la Segunda Guerra Mundial, el 42 y el 46. Y en el 50 llega el segundo mundial para Uruguay en el Maracanazo, que ya lo comentamos hace un rato lo que pasó, ¿no? En el 54 sale campeón Alemania y ahí empieza la maquinaria brasilera. En el 58 sale campeón Brasil, en el 62 Brasil de nuevo, en el 66 Inglaterra, en el 70 Brasil otra vez, ¿sí? Yo tuve en alguna oportunidad, yo tuve la suerte de conocer
en mi actividad en el sistema financiero a Roberto Perfumo. Roberto. Un maestro, un tipazo, una persona extraordinaria, y que lo quise mucho. Y bueno, yo no era amigo de él, pero lo atendí mucho tiempo, ¿no? En una sucursal que yo trabajaba en aquel momento, en la que estaba a cargo. Y Roberto me decía, le pregunté una vez por Pelé, porque él fue a jugar al Palmeiras en algún momento, ¿no? Y le digo, ¿cómo era jugar contra Pelé? No, dice, una cosa impresionante. Dice, no había por dónde agarrarlo. No había por dónde agarrarlo. Claro. Y ahí surgió lo que decía, lo que contaba el Coco Basile en algún reportaje que le han hecho más de una oportunidad: no lo hagas enojar a Pelé, porque Pelé enojado te daba vuelta, te pintaba la cara, ¿no? Sí, sí. Te pintaba la cara de negro, ¿no? Así que bueno, después en el 74 es campeón Alemania, donde juega la primera final con Holanda, la Holanda de Cruyff. Ahí sí jugaba Johan Cruyff. En el 78 Argentina contra Holanda, sin Cruyff, ¿no? Pero igualmente yo creo que Argentina hubiera ganado ese mundial. Fue un poquito complicado. Acuérdense que perdió la sede. ¿Te acordás que perdió la localía y se lo mandó a jugar a Rosario? No sé si se acuerdan de eso. Argentina se bajó, creo que pierde con Italia, me parece que pierde, y va a jugar a... El partido con Perú fue en Rosario. El partido con Perú fue en Rosario, sí señor. Central. Ahí está, en la cancha central. Y pierde la localía, ¿no es cierto?, contra Italia, que no me acuerdo si fue 1-0 o 2-0 que perdió, por ahí. En el 82, lo que decíamos recién, en el 82 Italia sale campeón en España. En el 86 vuelve a ganar Argentina, ¿no? Sin duda, en México. En el 90 Alemania, en esa final tan disputada que después el árbitro Codesal dijo que el penal no había sido penal. ¿Te acordás? Él salió a declarar, que no había sido... Para mí más o menos. ¿Vos decís? Bueno, es respetable. Puede cobrarse. Es respetable. Para mí puede cobrarse. Vos decís que se podía haber cobrado como penal. Ahí está. Porque Sensini fue muy bruto. Muy bruto. Sí, muy bueno, bruto. no opinión. No fue en ese partido. No, iba a decir otra cosa. En el 94, en el 90, bueno, sale campeón Alemania, lamentablemente. En el 94 sale campeón Brasil, ¿sí? En el 98 Francia, de nuevo. En el 2002 otra vez Brasil, ¿sí? Que ahí ya está su pentacampeonato, ¿no? Sí. Y en el 2006 Italia, ¿sí? 2010 España. En el 2014 Alemania, en el 2018 Francia y en el 2022 Argentina otra vez, ¿no? Ya acumulando 3 campeonatos del mundo. Entonces tenemos que Brasil es 5 veces campeón del mundo, Italia 4, Alemania 4, Argentina 3, Francia 2, España 1, Uruguay 2 e Inglaterra ganó solamente un mundial. Sí, Ricardo. Increíble. Qué increíble. ¿Cuántos mundiales vivimos nosotros? Porque no del 58, pero del 62 para acá, ¿y sí? hemos podido, no te digo que a lo mejor tener noción de todos los mundiales, pero, no, pero yo del que tengo muy presente es a partir del 70. Sí. Del 70, bueno, el mundial es una cosa muy particular, ¿no? Siempre. Sí, una cosa muy especial. Es algo que se habla tanto. La Copa del Mundo, ¿no? Sí. Se lo espera con tanta... Sí, absolutamente. Y el año próximo va a haber 32 equipos. Se amplía y van a ser... 32 equipos. Más equipos, ¿no? 48, ¿no? 48 equipos. Ahí está contando Alejandro que son 48 equipos. Sí, puede ser, seguramente. Sé que va a haber una cantidad de equipos impresionantes. Ahora, ¿cómo va a ser? Y hasta donde yo sé va a durar... Ahí está, 48 selecciones. Perfecto, muy bien, Alejandro. Hasta donde yo sé va a durar un mes, ¿no? Sí, va a durar un mes como siempre. ¿Cómo se va a jugar? ¿Cómo se va a organizar? No, todavía no. Puedes saber, ¿no? No tengo idea cómo veremos. Y también podemos nombrar los goleadores de los mundiales, ¿no? Los goleadores de los mundiales. El que tiene la mayor cantidad de goles, que son 16, es el alemán Miroslav Klose.
ahí está. Sí, ahí está. 18, 16 goles. Después está el gordo, escuchá, el gordo Ronaldo. El gordo Ronaldo, con 15 goles. Qué jugador, Qué jugador Ronaldo. Qué jugador. Impresionante. Después viene Gerd Müller, el alemán, con 14. Messi, que ya está con 13. Sí, Messi está con 13. Just Fontaine, el francés, ¿no? Con 13. Sí. Pelé con 12. Mbappé con 12 goles también. Sandor Kocsis, de Alemania, con 11 goles. Los tengo que leer porque, bueno, acá voy a tirar otro nombre, que Jürgen Klinsmann. Oh. Un tanque, un tanque alemán, Jürgen Klinsmann, que 11 goles. Después de él viene Helmut Rahn con 10 goles. Batistuta con 10 goles también, ¿sí? Gary Lineker, el inglés, con 10 goles. Teófilo Cubillas con 10. Teófilo Cubillas. ¿Cubillas no jugó en River? Sí. ¿No jugó en River? Sí. Claro, ahí está, jugó en River, claro. Y el último, bueno, sigue la lista, ¿no? Pero no va a pasar todo el día. Thomas Müller con 10 goles. O sea, los alemanes, tanques, siempre tanques, ¿no? Marcan muchos goles en cada uno de los mundiales. Ricardo, porque hablé un montón, así que mientras tomo un traguito del juguito que me serviste. Yo quiero decir, qué cosa, ¿no? Cuando uno se pone a hablar de fútbol, se encuentra con tantos jugadores que dicen que fueron, porque, a ver, hablamos de Pelé, hablamos de Messi, hablamos de Maradona, que son de los tres que hablamos siempre, pero atrás de ellos hay una cantidad tan grande de jugadores, pero de excelentísima calidad futbolística, y que han demostrado realmente capacidad, pero muy grande, como para atraer a muchísima gente. Totalmente. A muchísima gente. Totalmente. A los chicos. Sí, claro. Los chicos. ¿Cuántos chicos hoy jugadores de primerísima se han visto reflejados con esos jugadores que ya pasaron? Mira, Ricardo, no nos vayamos al mundo. En Argentina, Bocini, Bertoni, Luque, Villa, Pasarela, Filiol, jugadores extraordinarios, el mismo Batistuta, Canigia, Cuchufo, Luis Islas, el arquero de la selección, ¿sí? El Goicochea que nos lleva a la final de Italia 90, ¿no? No hay que olvidarse de eso, ¿no? Cuando le ataja el penal al Toto Schillaci, que Toto Schillaci parecía que se llevaba la copa a la casa, y ¿se acuerdan? Toto Schillaci. Sí. Y bueno, quedó la pelota ahí. Grandísimos, enormes jugadores, Bocini, sé yo, por nombrar alguno, ¿no? El mismo pero tantos Brindisi. Tantos. Qué jugadores, ¿no? Que uno dice, qué lindo. Y por eso digo, qué lindo ver buen fútbol y gente que accidentalmente se
se acercó al fútbol, no como deportistas, y que tanto daño le hace. Para hacer negocios. Y que tanto daño Para hacer le negocios. hacen, Y tanto daño para le hacer hacen. negocios. ¿Sí? A ver, ustedes dirán, otra vez con palo. No, las cosas hay que decirlas. Porque uno habla de todo lo bueno, pero recordemos que hay gente que hay que repudiar, que es la gente que le hace daño. Que le hace daño. Sí, señor. A algo, hace daño a algo que le hace tan bien a tantísima gente, que es el fútbol. Déjame agregar algo, Ricardo. Al fútbol, en particular. Al automovilismo también. Sin lugar a dudas. Porque las dos pasiones Sin lugar a de dudas. la Argentina son el fútbol y el automovilismo. Pero sin lugar a dudas. Y vos sabés que yo tengo el corazón en el turismo carretera y la verdad es que no están haciendo las cosas bien. No. Y sabés que también el maltrato hacia el público, porque la gente va a las carreras y es maltratada con los circuitos que no tienen. Vamos a hablar de este tema, ya vamos en algún programa vamos a hacer historia también y vamos a hablar de este tema. Y la gente en los circuitos es maltratada. Sí. No con los sanitarios, con el estado de los lugares para los. Ya vamos a hablar de este tema, porque Siendo tengo que, bastante para decir, porque lo he vivido en carne propia, ¿no? Siendo que el automovilismo, Porque lo único que se piensa es en hacer negocio, Claro. solamente. el público del automovilismo es un público muy especial, ahí no se piensa en otra cosa, que es de por sí el automovilismo es familiero, Absolutamente. Absolutamente. ahí está la familia, Sí. y están rompiendo eso. El automovilismo es familia y la gente no es tratada como es debido. Pero Como es debido. lo vamos a hablar en el próximo programa, este tema. Sí. Vamos a recordar, Ricardo, que los lunes en Radio de Todos, ¿no? Sí. Donde estamos en el aire de Radio de Todos, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, como siempre me gusta decir. Los lunes de 20 a 21, vos con Alejandro hacen Reconociéndonos. Sí. Los miércoles, ayer hicimos Conexión Clásicos, de 20 a 21, donde vamos a mantener viva esa música maravillosa de los 60, 70, 80, 90. Te contamos las historias de las canciones y de los grupos, agrupaciones y de los solistas, cómo las crearon y demás. Y bueno, y los jueves de 20 a 21 siempre agitamos un poco la cabeza por el tema de la memoria con Ricardo, y acá con Alejandro también, que es un gran apuntador, que tiene muy memorioso. Y le agradezco a Ricardo por haberme invitado a compartir con él este programa, que me gusta tanto hacer, y que es Historias de Vida. Así que bueno, te dejo la despedida para vos, Ricardito. Ornando la vida. Ahí está. Así que bueno, se nos pasó volando la hora. muy rápidamente. Volando. Esperamos haberle hecho acordar a la gente muchas de las cosas que pasaron desde el 30 para acá, con el tema del fútbol a nivel mundial, de los mundiales. Apelamos en parte a nuestra memoria, en parte, bueno, estuvimos investigando. Así que nos vamos a ir con Víctor cerrando hoy nuestro programa. Bueno, Ricardo, veo que estás mejor. Sí, Ricardo sí. tuvo una intervención y está saliendo adelante muy bien, así que bueno, gracias por estar, Ricardo, siempre. No, por favor, no es un faltaste placer, nunca. Es un Y bueno, acá estamos. El próximo jueves los esperamos para esto que nos gusta tanto, que es hacer radio, y esto que es también contar historias de vida, porque nosotros somos sobrevivientes de toda una época, ¿no? Así que muchas gracias a todos que están de aquel lado, porque si ustedes no están de ahí no tiene sentido que nosotros estemos de acá. A Alejandro, siempre por su
por su operación técnica, que es perfecta. Y los esperamos el próximo jueves de 20 a 21 horas en Historias de Vida por Radio de Todo. Chau, chau. Buenas noches para todos. Chau.